Muy buenas noches a todos, especialmente a los niños que nos visitan hoy. Es una hermosa alegría ver niños en los cultos junto con los adultos. Yo crecí así me enseñaron mis padres el Evangelio y así aprendimos, creo que muchos de nosotros. No había entonces tanto separación entre niños y adultos, y viendo a nuestros padres cantar, pues se me antojaba cantar. Y viendo leer la Biblia, se me antojaba leer la Biblia, porque, como dicen, las palabras pues son buenas, pero los ejemplos arrasan, ¿no es verdad? ¿Y cuántos de nosotros vimos a nuestros padres glorificar y alabar a Dios? Y de eso hoy estamos aquí presentes, por la fe de aquellas mujeres y de aquellos hombres que sembraron el Evangelio, y cómo lo sembraron dándonos un ejemplo a seguir. Señor, hoy estamos atados a esta promesa que tú le hiciste al pueblo de Israel, que enviarías a un Salvador, a Cristo. Y por más solos y por más desorientados que estuvieran como pueblo descarriado, tú levantarías al Salvador del mundo. Enviaste a tu Hijo Jesús para decirnos cuánto nos amabas. Y Señor, el resultado de esa promesa fue nuestra liberación. Permítenos pues hoy entender las maravillas de tu ley. Espíritu Santo, que inspiraste este libro, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para guardar todo lo que hoy aprendamos en lo profundo del corazón y estemos seguros siempre que la promesa que Dios nos ha hecho, que la promesa que tú nos hiciste es verdadera, es en Jesús. Y te damos gracias porque nosotros somos participantes y testigos de esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo predicó en este libro de Hechos, en su capítulo 13, nosotros leímos el sermón que él predicó en una sinagoga en Pisidia, y él habló acerca del milagro de la Navidad en aquel momento. Específicamente, en el versículo 32, Pablo nos revela cuál es el secreto de la Navidad. Y dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nosotros les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La promesa es que un día un descendiente de Adán, descendiente de Abraham, descendiente de David, vendría a este mundo. Las probabilidades, para los que les gustan las leyes de las matemáticas, eran imposibles. Y para el tiempo en que nació Jesús, más que imposibles, increíbles, fantásticas. Es más difícil no creer en Jesús, porque en verdad todo lo que se dijo de él se cumplió al pie de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos lo puso fácil, pero nuestra naturaleza pervertida, corrupta, acostumbrada a poner tantos pretextos, nosotros hemos caminado en sentido contrario a esta promesa. Por eso es necesario que hoy en todo el mundo se proclame que la promesa que Dios le hizo al hombre, Él la cumplió. Y es la encarnación de Cristo Jesús. Promesa que le hizo a Abraham, a Moisés, a David y a los profetas, y de la cual nosotros somos testigos. En Números 24, donde leímos la profecía de Balaam, ustedes saben que Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, pero Balaam 4 veces bendijo al pueblo de Dios. 3 era un número perfecto, 4 era un exceso. En la tercera promesa que Dios le dio al profeta Balaam, en Números 24, donde leímos, dice el versículo 16,
Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Es decir, lo que voy a decir, este es un eufemismo, lo que voy a decir es un misterio, es un dilema que tienes que resolver tú que lees y que escuchas la palabra. No te la voy a poner fácil. Vas a tener que estudiar la mente del Altísimo, la ciencia del Omnipotente, pero los niños la saben. Y este es el dilema. Dice el versículo 17, lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué es esa estrella de Jacob? ¿Quién es esa estrella de Jacob? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Jacob era el nombre anterior. Israel es el nombre que le puso Dios al pueblo. Y entonces tú ves que de ahí viene alguien con autoridad. Hasta hace poco, todavía en algunos pueblos, va el señor presidente y le entregan un bastón de mando. Ese bastón de mando es lo que simula un cetro, o es lo que es un cetro. Entonces, donde quiera que le dan el cetro, pues quiere decir que él manda. La gente del pueblo le ofrece voluntariamente el cetro para que él sea el rey. Dice esta increíble profecía, ni siquiera 800 años, que es la que vamos a leer después, sino aproximadamente 1200 años antes de Cristo, que esta estrella y este cetro iban a derrotar a todos sus enemigos, iba a despedazar a todos los que se opusieran a su gobierno. La misma Biblia nos sirve para discernir los dilemas que nos plantea la palabra de Dios, para que no leamos apresuradamente, sino leamos con sentido. Y en Mateo capítulo 2, ustedes empiezan a vislumbrar la respuesta de la palabra a esta pregunta. Mateo 2:2. Cuando llegaron unos magoi al palacio de Herodes, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dan una razón, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Y qué nos enseña esta estrella? Bueno, todo mundo quiere ser parte del canal de las estrellas. Quiere salir en la tele y que le develen una placa en el pasillo de las estrellas. La gente quiere popularidad. Pero esta estrella no iluminó a los entendidos de la ley, sino iluminó a personas de otras naciones que quieren ver al rey. Es decir, lo que Balaam dijo, yo he visto, pero no está cerca y no es ahora, otros lo verán. Y esa estrella, hoy hay tantas teorías acerca de la estrella, ¿verdad? Esa estrella que anuncia, que brilla para que todos vean la majestad del Rey. En Lucas 1, que es otro relato de la Navidad,
cuando el ángel da la vocación de Juan el Bautista, en el versículo 78, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y aquí vuelve a aparecer la misma estrella, nada más que tiene otro tinte. Por la entrañable misericordia, que es el amor de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. En otras palabras, es una luz que desciende, pero no de cualquier aurora, sino desciende del trono de los cielos, del tercer cielo. Esta luz que alumbra, que va a vivir con los hombres, descendió de la aurora para vivir entre nosotros, nos visitó. En 2 de Pedro, capítulo 1, nosotros vamos discerniendo quién o qué es esta estrella. Y en su capítulo 1 de 2 de Pedro, en el versículo 19, habla de que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y otra vez aparece esta estrella, casi personalizada. Tenemos claves. Brilla, viene de lo alto, va a vivir entre nosotros y nos va a revelar la voluntad de Dios. ¿Quién es esta estrella? De la cual habló el profeta Balaam en Apocalipsis 22, 16. Si no adivinaste el dilema, y los niños ya saben la respuesta, ¿me la pueden decir? ¿Quién es esta luz de luz? Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, ¿quién habla? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y luego dice, la estrella que brilla en la mañana. Normalmente las estrellas ya cuando empieza a salir el sol se ocultan, pero esta tiene tanto brillo, que fue la que derribó a Saulo con todos sus argumentos humanistas, políticos, religiosos, y lo cambió en una persona totalmente diferente. Dice Jesús, yo soy de quien habla. Bueno, qué sencillo es investigar en la Biblia las cosas cuando tenemos tiempo y queremos aprender el verdadero significado de las cosas. Ahora, ¿qué significa la Navidad? En la Navidad hay regalos, pero eso no es la Navidad. La Navidad es que Dios nos dio un regalo. En la Navidad hay luces, pero acabamos de ver que hay una estrella que brilla más que las otras estrellas y que gobierna los astros y que nos hace entender y discernir la voluntad de Dios, que si no la tienes en tu corazón, no puedes comprender la palabra de Dios, porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. ¿Quién es esta estrella? Jesús mismo. Y Dios nos ofrece una promesa de perdón y de reconciliación en Cristo. Él vino a rescatar a su pueblo. No vino por cualquiera. Él eligió a los que iba a rescatar.
Esa era su vocación. Así lo dijo él, no yo. No te enojes conmigo. Si tienes algún problema, puedes hablar con él hoy. En Marcos 10:45, Jesús les dice a sus discípulos algo que es muy claro, no es un dilema. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y añade, y para dar su vida en rescate por muchos, y ahí está la esencia de la Navidad. A pesar de que su muerte es suficiente para todos, como diría Agustín de Hipona, solamente es eficiente para los que creen en él, para su pueblo, los que han sido elegidos y están atados a esta promesa de perdón y reconciliación. Si tu conciencia y tu corazón no está atado, no vas a entenderlo jamás. Navidad son abrazos, aguinaldo, luces, borracheras. Me decía un señor hoy en mediodía platicando con él. Todo el mundo está comprando licor. Eso es Navidad para nosotros. Una fiesta que quisieran que no tuviera fin. Pero no eso es lo que dice la Biblia. Él vino a rescatar a muchos. ¿A quiénes? Aquellos que saben que Él conoce todos sus pecados, pero también sabe que los ama. Aquellos que lo han despreciado tantas veces, pero que saben que Él es capaz de perdonar. No sé, a lo mejor hay alguna persona que ha fracasado en la vida en algún momento. Y todo el mundo se apartó. Pero Jesús ahí estuvo. Él vino a buscar a los que fracasaban, a los que se habían perdido. No vino a buscar justos, sino a pecadores. Y el significado de la Navidad tiene otro sentido. Entonces, a veces hay Navidades que dice uno, son Navidades tristes porque no hay nada, no hay árbol, no hay nada, Pero lo material no tiene nada que ver con lo que Dios nos promete. Hay una persona que te ama y te quiere muchísimo. Y es Jesús. Y no importa para dónde quieras correr o para dónde quieras huir o sientas que nadie te quiera, Él te ama. Y si tú hiciste algo muy malo, perverso, algo que no le quieres contar a nadie, Él lo sabe. Y sabes que está dispuesto a perdonar. Ese es el mensaje, ese es el cetro del amor, ese es el cetro del Mesías. Es el poder dominar una naturaleza que nosotros no hemos podido dominar. Es poder interesar a una mente que nosotros no hemos podido interesar. Es activar en nosotros la palabra por medio del poder del Espíritu Santo para hacer las cosas que no pensábamos hacer por gente que no lo merecía. ¿Y sabes por qué? Porque Él hizo eso por nosotros. Solamente como el niño que sigue el ejemplo de su padre. Porque Él lo hizo. La promesa era esta. Isaías 9:6. Algunos se la saben de memoria. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay gente que sabe de leyes.
¿Cuánto es la mínima edad que puede tener el presidente de la República? Una persona que quiera ser elegida como presidente de la República. ¿Cuál es la edad mínima que debe de tener alguien que aspire a este puesto? ¿20 años? ¿21? ¿18? ¿Cuántos? Es un buen dilema, ¿verdad? Y hay leyes para averiguar dónde viene, cuántos años debe tener el presidente de la República, ¿no es verdad? Porque hay ciertos requisitos. Pero Isaías, Dios es fabuloso. ¿Un qué? ¿Un? ¿Como ellos? No se sabe. Y ellos son los príncipes que Dios ha elegido para gobernar. De la boca de los niños, porque nunca oyeron eso, y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo ¿y quién es el enemigo de nuestra alma? Se le llama Satanás, diablo, Belcebú, Luzbel. Solamente se necesita que un niño tenga fe. ¿Cuántos niños tienen fe en Jesús? A ver, levanten su mano. Los niños que creen en Jesús. ¿Cuántos creen que Dios les ha perdonado sus pecados en Jesucristo? A ver, levanten su mano alto. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que se creen adultos, que en realidad son unos niños bien grandotes, también le han pedido perdón a Dios por sus pecados? Levanten su mano para que no se sientan solos mis niños. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Si no se vuelven como uno de estos pequeños, no van a entrar. No lo van a entender. Hoy estamos atados a esta promesa de libertad. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre ese niño está el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que sus funciones están perfectamente descritas en el Nuevo Testamento. Todo esto que acabo de leer, ¿lo quieres volver a leer, pero de otra manera? Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Perdónenme, mis chiquitos, si me alargo un poquito, pero es necesario enseñarles a los niños grandotes un poco la palabra de Dios. Yo sé que ustedes ya entendieron, son más listos que cualquiera, están más cerca de Jesús que nadie. ¿Ok? Cuando ustedes oren por los adultos para que se les convierta la cabezota. ¿Ok? Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué dijo Isaías? El principado sobre su hombro. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dijo Isaías? Padre eterno. ¿Te das cuenta? ¿Le seguimos? ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo 18? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En Isaías dice, Él es admirable. Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, no venimos a admirar a otra persona y por bonito que predique el pastor y te caiga bien o mal, el único que es digno de ser admirado es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
toda la plenitud, toda la esencia, todo el poder de Dios, toda la naturaleza de Dios. ¿Qué dice Isaías? Él es Dios fuerte. Y dice, por último, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sorprendentemente, Isaías vio al mismo personaje y dijo, él es el príncipe de paz. Ahora, ¿qué es lo sorprendente? Que Isaías escribió 800 años antes de conocer a Jesús. Y Pablo escribió entre el año 60 o 70 esta carta. Y ninguno de los dos tuvieron un trato personal con Jesús. Ahora sí, tú eres muy inteligente. Ya te enseñé a discernir un dilema. Pero también los que están en las redes, pongan atención. Mi pregunta es, ¿Isaías estaba hablando de otro personaje? ¿Balaam estaba hablando de otra persona? ¿Pablo estaba hablando de otra persona? ¿O es la misma persona? Y si es esa persona, ese es el significado de la Navidad. Él está aquí. Él no está muerto. Él no está en el pesebre. Él está vivo. A la diestra del Padre. Vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. La promesa es para salvación a los que creen, pero también de tropiezo para los que tropiezan con la piedra. Ese es otro dilema. La piedra que edificaron los edificadores, que desecharon los edificadores, ha sido puesta como piedra principal y base del ángulo. Y tengan cuidado, porque si los niños pueden discernir la verdad y ustedes se tropiezan, pues tengan cuidado de tropezarse, pero eso no es un problema. El problema es que te caiga la piedra y te desmenuce. Él vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Sorprendentemente todo es verdad. Entonces la pregunta es, ¿y tú de qué lado estás? Y esa es la pregunta que Pablo les hace en Hechos 13, y con eso quiero concluir. En versículo 38, desde el 37, para que veas que se trata de Jesús, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, se refiere a Jesús que levantó, se resucitó, se levantó de los muertos con el poder de Dios, ¿no? Y luego en el versículo 38 y 39 les dice, sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Fuera de Jesús no hay perdón de pecados. No hay otra forma de que nuestros pecados sean perdonados si tú no le pides perdón a Jesús por tus pecados. Seas chiquito o grande, si tú no le pides y te humillas delante de Jesús, no vas a entrar en el reino de Dios. Hay que confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice, en Él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés nunca pudieron ser justificados, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer tipo de humanidad. ¿Cuántos están ahí? ¿Verdad? Los que creen, los que han sido perdonados de sus pecados y justificados por Jesucristo. Pero hay otro tipo de humanidad. Y dice el versículo 40,
Mirad pues que no venga sobre vosotros los que estáis dicho en los profetas, versículo 41. Mirad, oh menospreciadores. ¿Sabes qué significa eso, menospreciador? Alguien que desprecia a Jesús. No necesita ponerlo en el último lugar, con que lo baje del primer lugar de su vida es suficiente, ¿no es verdad? Alguien que desprecia a Jesús. Ahora, vas a celebrar la Navidad y no va a estar Jesús en tu celebración, eso es despreciar el regalo. ¿Te das cuenta? Ese es el segundo tipo de humanidad. Burlones, gente que desprecia lo que Dios ha hecho. Y no solamente la desprecian, hay un motivo por el cual desprecian el regalo de Dios. Dice el versículo 41, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Y ahí está el motivo. La incredulidad. Pablo dice que por el corazón tan endurecido, lo tienen lleno de incredulidad. Entonces, ¿tú eres de los que han sido perdonados y justificados por el Rey Jesús? ¿O eres de los que desprecian y te burlas de él, fingiendo, pero en realidad no creyendo, a pesar de que toda la evidencia te es contraria? No tienes que resolver conmigo, ni te enojes. Es un asunto que tienes que resolver con Dios. ¿De qué lado estás? No te quejes tampoco. No te quejes con Dios. Mira qué vas a hacer. Si creer en su palabra, porque la promesa es para que vivamos unidos a Él para siempre. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta increíble audiencia, Señor, por todas mis hermanas y hermanos, especialmente por los niñitos que nos tuvieron paciencia para explicar el Evangelio, y por la gente que está también ahí escuchándonos en las redes sociales. Gracias, Señor. Si esta palabra ha llegado a tu corazón y el Espíritu te ha hablado de que tienes que tirar el cetro y agarrarlo y dárselo a Jesús, de que te tienes que bajar del trono de tus egoísmos, de tus ambiciones, y dejar que Jesús brille y no tú, hazlo. Yo te invito a orar. Yo te invito a que en este día sea la mejor Nochebuena de toda la historia de la humanidad, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así oramos, en el nombre de Jesús.